Hola, ¿qué tal gente? Soy Alex y después de 3 meses de ausencia vuelvo al canal con una nueva reseña. Esta vez es de un libro que es muy especial para mí, pues forma parte de mis 5 libros favoritos. Es Lo que el viento se llevó. Esto es una historia mundialmente conocida, es un clásico de la literatura y quien no lo haya leído lo más probable es que haya visto la peli. Pero, como siempre, contaré un poco del argumento. El libro nos sitúa en el sur de Estados Unidos en el 1860-1861, muy poco tiempo antes de la Guerra de Secesión, y se nos muestran unos personajes que forman parte de la nobleza, de la aristocracia del sur de los Estados Unidos, es decir, los grandes terratenientes que poseían plantaciones de algodón, que tenían muchos esclavos y demás. Y se nos va mostrando que la guerra está a punto de empezar, pues lo que diferenciaba al norte y al sur de los Estados Unidos no era simplemente que unos fueran esclavistas y otros no, es que tenían modelos de vida completamente diferentes. Mientras que el norte era intelectual, industrial, antiesclavista, el sur era todo lo contrario, totalmente agrario, esclavista, tenían como unas aficiones mucho más mundanas, como por ejemplo beber, jugar, cabalgar, mientras que el norte era literatura, música, eran cambios muy grandes y antes de la guerra todo el mundo deseaba el conflicto, deseaba la guerra, porque pasó un poco como en la Primera Guerra Mundial, en el sentido de que pensaban que la guerra duraría unos meses como mucho, un año, pero no 4 o 5 que fue lo que duró, y el sur es gente muy orgullosa y pensaban que la guerra la ganarían en poquísimo tiempo. Pero como dice un personaje a las 200 páginas de empezar, lo único que tenía el sur era mucho algodón, mucho esclavo y mucho orgullo, mientras que el norte tenía toda la industria. Entonces, como es lógico, la guerra no es favorable para el sur, y estos, aunque tienen grandes generales como Lee y demás, pues les cuesta mucho pelear contra el norte. Tienen muchos menos recursos, menos armas, sufren un bloqueo por la flota de la Unión, que son los del norte, y lo curioso de esto es ver cómo la guerra trastoca todo. Porque, por ejemplo, los personajes son gente de clase muy alta, y ver cómo la guerra les hace caer a lo más bajo, en el sentido de tener que trabajar, tener que cuidar a enfermos, porque ellos, antes de la guerra, todo lo hacían los esclavos, pero después de ella, cuando la perdieron, esto no es spoiler porque es historia, el sur perdió la Guerra de Secesión, cuando perdieron ya no tenían esclavos, ya no tenían propiedades porque habían sido confiscadas, y ya tenían que hacerlo ellos, y que un señor que tenía cientos de esclavos tenía ahora que arar el campo con sus propias manos, esto era algo que ofendía muchísimo su honor y demás. Y también se explica que después de la guerra el norte somete al sur como si fuera un país derrotado, impone sus condiciones, y en este clima se crea el Ku Klux Klan, se nos explica todo eso y se entiende perfectamente la situación. Y luego unos personajes, especialmente los protagonistas que serían Scarlett O'Hara y Red Butler, ¡oh, impresionante! Es que es un libro enorme, tiene 1100 páginas o por ahí, y te describe a los personajes de tal manera que tú los conoces perfectamente, sabes cuáles son sus pensamientos, sus deseos, sus miedos, todo. Y por ejemplo, Scarlett, una chica súper cabezota, muy distinta a las chicas de la época, porque en este libro se refleja cómo era el auténtico machismo de la época, en la que las mujeres solo nacían para casarse, para saber agradar a los hombres. Por ejemplo, una mujer era agradable o buena con los hombres cuando decía: «Oh, qué inteligente es usted, señora, a mí nunca se me habría ocurrido tal idea». Pero en cambio Scarlett es totalmente contrario, ella discute, debate, es muy cabezota, y eso gusta mucho del personaje. Pero el reflejo de esa sociedad tan machista, en la que, por un lado, las mujeres nacían solo para agradar a los hombres, para tener hijos, y por otro lado como que toda la sociedad mostraba un enorme cuidado hacia las mujeres, en el sentido, no, delante de las mujeres no puede hablarse de nada violento, de nada sexual. Me parece algo súper interesante. Y después el otro protagonista, que es Red Butler, este hombre es alguien tan cínico, que va tan a su propio beneficio, que pasa tanto de la sociedad, que me parece algo apasionante. Porque en esa época, especialmente en la clase alta, tú eres un esclavo de las apariencias. Ahí valía más el envoltorio que lo de dentro. Entonces, una vez te salías de esas formas, de ese procedimiento, de esa apariencia, no eras nadie, porque todo el mundo te hacía el vacío.
pero ese hombre, aprovechándose de que no es esclavo de las apariencias, consigue prosperar, aprovecharse incluso de la guerra, porque él dice, del fin de una nación, refiriéndose al sur de los Estados Unidos, uno puede alzar su fortuna. Y es apasionante porque entiendes una época que yo creo que es bastante desconocida. Eso de la guerra de secesión lo entiendes todo. Cómo vivía esa gente, cómo pensaba, lo profundamente que les afectó la guerra de secesión, una guerra que desde el principio tenían perdida, cómo algunos personajes tienen que cambiar por completo su personalidad para adaptarse a los nuevos tiempos, y otros personajes son incapaces de cambiar, sino que viven anclados en el pasado, pensando en lo buenos que eran los tiempos anteriores, diciendo, oh, qué dulce era esa monotonía, cuando nosotros éramos los dueños y señores de estas tierras, y ahora ven que no, que ahora los dueños son los del norte, que les han impuesto muchas restricciones, que ahora los negros son libres, y para esto es un gran insulto, porque llevaban como siglos enteros con este sistema, y en un par de años enteros ha cambiado todo, y los personajes no pueden resistirlo. Y es interesante porque nos deja la reflexión de hasta qué punto somos capaces de cambiar, de adaptarnos, de fortalecernos ante unas circunstancias tan extremas como las que vemos en el libro. Es un libro maravilloso, y yo pensaba que era una novela de amor. Yo creo que es lo que piensa todo el mundo antes de leerlo o de ver la peli, pero totalmente lo contrario. Yo lo definiría como una novela histórica impresionante. Y es que es un libro que está sentado ya en el imaginario cultural, porque, por ejemplo, la frase de «y a Dios pongo por testigo que mi familia jamás volverá a pasar hambre», yo creo que esa frase la ha escuchado todo el mundo en este planeta. De verdad, un libro maravilloso, una obra maestra, de lo mejor que he leído en mi vida, y lo recomiendo muchísimo. Yo tengo esta edición que me encanta, la encontré en una librería de segunda mano, y eso, como veis, es un libro que me ha gustado, unos personajes con mucho carisma, a los que nunca olvidas, unas conversaciones súper inteligentes, impresionante. Pues eso, espero que os haya gustado la reseña y os recomiendo muchísimo este libro. Adiós.